noches, edición número 507 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Venimos de un acto en la Plaza de los Tribunales, en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde se pronunció la ciudadanía a favor de tener una justicia independiente. En realidad, el puntapié inicial de este acto se dio a partir de una convocatoria de la Asociación de Magistrados para la Justicia Nacional, habida cuenta, que la estamos viendo acá en escena, habida cuenta, ahí vemos unos carteles de algunas agrupaciones que patrocinaron este acto, que si bien era organizado por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, contó con la aquiescencia, con el compromiso de algunas entidades de abogados, como la Asociación de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados, la agrupación Justa Causa. Y en realidad no podemos pensar de que esto fue una defensa corporativa, es una defensa porque un juez, de una manera hasta diríamos con algo que se utiliza mucho en el ámbito del derecho penal, la nocturnidad, que esto fue hecho entre gallos y medianoches para apartarlo al juez Cabral, que estaba integrando la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que es justamente la que tenía a su cargo la constitucionalidad del acta de entendimiento con la República Teocrática de Irán. Sabidos que el juez Cabral no es que hubiera anticipado, pero conociendo su pensamiento, era muy factible que su voto fuera en contra de ese acuerdo, y esto iba a debilitar sensiblemente el fallo, porque obviamente iba a ser admitida la inconstitucionalidad por 2 votos contra 1. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Apeló a una ley novedosa, 27.145, que es la ley de subrogancias políticas. Cuando un juzgado no está vacante, esto porque a veces la gente piensa que los abogados, como empleamos algunas expresiones que a lo mejor son un poco alambicadas, lo vamos a tratar de traducir, Osvaldo. Cuando el mecanismo normal de designación de un juez, ¿cómo es? Consejo de la Magistratura, concursos, que lo que establecían esos consejos de la magistratura cuando fueron diseñados tanto en el orden federal como en los distintos órdenes locales, ¿qué propósito tenían? Morigerar, amortiguar el impacto que tenía el poder político, o sea que los candidatos le debieran la posibilidad del acceso a la magistratura a sus propias condiciones y a su idoneidad y probidad, y no a ser amigo de tal o pariente de tal o cual diputado, gobernador, ministro, etcétera. Pero esto conllevaba otro mecanismo. Se elegían en el Consejo de la Magistratura, pero no era automático. Tenía que elevarse la terna, en el caso federal, al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo de esa terna, elegir uno y enviarlo al Senado. Sí. Al profesor de Derecho Constitucional lo miro porque somos abogados ambos, pero él es profesor de Derecho Constitucional además. Entonces, ¿qué ocurría? Para que el Senado lo apruebe. El Senado tiene que votar, o sea que es un mecanismo que no es simplemente que se levanta a la mañana el presidente y dice, este va a ser juez. Esta ley 27.145, ¿cuál es el nombre? 27.145 estableció el régimen de subrogancias. Para reemplazar una vacante de un juzgado, se crea una subrogancia, que es darle a alguien el cargo del juez que sale con el simple hecho de hacer un decreto presidencial. Para abundar un poco en lo que decías, porque así le damos el marco a este conflicto, que probablemente sea árido para las personas que no siguen los temas jurídicos. En la Constitución histórica, de la misma forma que ocurre en la Constitución de los Estados Unidos, los jueces se designan por el presidente con acuerdo del Senado. Esto en Estados Unidos ha funcionado bien, en la Argentina dio lugar a muchísimos favoritismos, y por eso en la reforma del 1994 se incorpora el Consejo de la Magistratura, como decía vos, con el propósito de que se realicen concursos y se disminuya el componente político en la designación y se privilegie la idoneidad. 2 herramientas introduce la reforma del 94. Una es la creación del Consejo con este propósito. Otra es la mayoría calificada de 2/3 en el Senado. De los miembros. De los miembros para el acuerdo que debe dar a los jueces. Con lo cual se evita que una mayoría circunstancial designe al juez que quiere, que lo haga de acuerdo a criterios puramente partidistas. Esto es lo que ahora se está quebrando con esta ley
de subrogancia. Entonces, y para darle un redondeo a esto mayor aún, lo que acá se buscó es directamente nombrar a un juez adicto, Claudio Vázquez, un ignoto abogado de la matrícula de 54 años de edad, que no se le conocen antecedentes académicos ni profesionales que puedan investirlo con las características propias que tiene que tener un juez. ¿Por qué estos mecanismos se emplean? Porque el juez tiene estabilidad. Entonces, el mecanismo para designarlo tiene que ser un mecanismo que resguarde todas las posibilidades que la injerencia del poder político sea escasa. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Había que sacarlo previamente del lugar que estaba ocupando Cabral. Aclaremos que Cabral es juez del Tribunal Oral número 9. Esto lo estaba haciendo como subrogante. Era el juez natural, era el juez que tenía que entender, ¿por qué es el juez natural? Es el juez al cual el Estado lo inviste de la competencia y la jurisdicción para poder entender un asunto determinado. Claro, es muy importante aclarar el principio del juez natural. Es el juez que corresponde que intervenga en un caso determinado, pero en función de una norma preexistente y de acuerdo a criterios objetivos. Es decir, lo que se trata es que no se elija un juez para una determinada causa. Entonces voy a elegir el juez que me conviene según según el color, según la característica o el favoritismo que quiera tener tal o cual causa. ¿Qué se hizo acá? Se lo destituyó con una maniobra rápida, con nocturnidad, como decíamos, fugaz, de manera absolutamente intempestiva, por 7 votos contra 4, porque hubo 2 representantes de la Unión Cívica Radical, que lamentablemente uno estaba en la provincia de Chaco, el vuelo se demoró, que era Gustavo Valdés, y el otro, Ángel Rosas, se encontraba en Estados Unidos, porque justamente tenían un compromiso. Claro, los pactos de caballeros me parece que con el kirchnerismo no funcionan mucho. Había un pacto de que no se iba a tocar ninguna cuestión, porque tanto uno que estaba en Chaco y el otro que estaba en Estados Unidos estaban en misiones oficiales o en misiones inherentes a su cargo. De todas formas, aclaremos que no hubieran torcido la mayoría, porque por supuesto, pero seguramente hubieran podido exponer los fundamentos de la disidencia, darle más visibilidad, como se dice ahora. Claro, porque además tema. Son políticos, y entonces hubieran hecho las cosas. Bueno, esto de una manera tal que no solo hubiera tenido más visibilidad, sino que a lo mejor los argumentos políticos hubieran sido suficientemente válidos o valiosos para que pudieran a lo mejor haber incluso torcido la voluntad, aunque esto es difícil porque esta gente tiene son tan impermeables al pensamiento crítico, como decimos nosotros, a poder debatir ideas que entran con los cartabones ya perfectamente lamentablemente definidos. La presidenta del Consejo, que es una jueza, está obrando de esa forma regimentada. Uno espera de un juez, aunque tenga cierta preferencia política, que actúe con mayor ecuanimidad, pero no es el caso de ella, que se ha convertido en una jueza militante, aparentemente. Seguro. Esto se inscribe, digámoslo también, en una escalada porque hoy me preguntaban algunos medios cuál era el objeto de esto. Le digo, bueno, el objeto de esto es muy claro. Por un lado, seguir teniendo este presidencialismo exacerbado, desbocado, como lo has llamado más de una oportunidad vos, Osvaldo, que es simplemente el sinónimo del autoritarismo más rancio. Y por el otro lado, estar cooptando la justicia para investirla, blindarla, de tal suerte que los jueces que dejen después del fin de ciclo en diciembre de este año, creen los invistan a ellos de un manto de impunidad que causas como Tesur, causas como las vinculadas con vudú y tantos otros temas del lavado de dinero, que hoy parece una preocupación, después vamos a hablar en otro bloque de este tema, hoy parece una preocupación del gobierno cuando la familia presidencial justamente se encuentra sumamente involucrada en causas de este tenor. Ahora, me llamó la atención la cantidad de gente que hubo en Plaza Lavalle. Nosotros habíamos hablado el programa pasado de esta convocatoria, pero en otras que hubo, por temas similares, no hubo tantas personas. Bienvenido sea. Algunos, insisto en esto, que ya lo dijimos también la semana pasada, nos decían, ¿se puede lograr algo con estas marchas, con estos actos? Y bueno, nuestra respuesta siempre es,
no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si nos quedamos en nuestras casas, seguramente no habrá ningún efecto en la sociedad ni en la justicia. Y esto sirve también para que la gente despierte conciencia. Si algún desprevenido pasaba por ahí, dijo, ¿qué es esto? ¿Y por qué la justicia independiente? Nos preguntamos nosotros, porque sin justicia independiente, lo decimos hasta el cansancio, hoy el doctor Recondo terminó su discurso con esto, sin justicia independiente no hay república, y sin república lo más preciado que tenemos, juntamente con la vida, que es la libertad, corremos el riesgo de perderla. Fíjate el riesgo. El kirchnerismo ha querido modificar, aunque no pudo hacerlo, modificar la Constitución. Hubieran deseado establecer, por ejemplo, la reelección indefinida, eliminar todo tipo de controles. No se pudo hacer porque no tenían las mayorías necesarias en el Congreso. ¿Qué pasa si logran jueces adictos y en particular una corte adicta? No importa lo que diga la Constitución, porque estos jueces van a interpretar que la Constitución, si dice A, dice B, si B es lo que le conviene al oficialismo. De manera que tener jueces dependientes es lo mismo que decir que no hay Constitución. Exactamente, ese es el tema. Entonces, no tener jueces independientes es pasar yo lo quiero decir con toda claridad, es pasar de una democracia a una dictadura. Es fuerte lo que dice Osvaldo, pero es tal cual. Es bueno porque nosotros pensamos que muchas veces los regímenes autoritarios se dan exclusivamente bajo gobiernos de facto, gobiernos que no tienen una legitimidad de origen. Pero la historia está plagada de gobiernos, de regímenes, que empezaron siendo muy democráticos. La Alemania de Hitler del 33 y terminaron en una dictadura. O sea que no queremos compararlo porque alguno va a decir que estamos comparando situaciones que son absolutamente disímiles, pero la historia está plagada de estos casos. Entonces, cuando uno ve esto de andar tratando a los magullones, de abollar la integridad inmaculada del doctor Carlos Fait, cuando buscan generar esto que nos cansamos de decir, de la democratización de la justicia, con nombres pomposos, que en realidad fue y es domesticación de la justicia, uno dice, cambia el gobierno a fin de este año. Mayorías importantes, duramente regimentadas en el Congreso Nacional. Un Congreso que ya ha sido realmente transformado en una estafeta de correo, que le pone el matasellos a todo lo que entra del Ejecutivo. Y a eso le agregamos un poder cooptado, el resultado. Exactamente, si no le gusta dictadura, un régimen autoritario. Agrego esto, en el caso de los jueces subrogantes hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que los jueces subrogantes tienen estabilidad hasta que cese la causa por la cual subrogan, es decir, hasta que sean reemplazados por un juez definitivo designado de acuerdo a los procedimientos constitucionales. ¿En qué casos se tuvo que pronunciar? O sea, que son jueces plenos, no se los puede poner y sacar. Para este caso sí, para el otro no. O peor, en este caso, en medio de una causa. Imagínense ustedes que en medio de un partido de fútbol, Grondona, si viviera, se metía y dijera, no me gusta cómo está dirigiendo pongo al otro. ¿En qué caso se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Casos originados en qué país? En Venezuela. Y no es casual que así sea, porque todas nuestras prevenciones, que hace años nosotros venimos haciendo estas alertas, son porque evidentemente el oficialismo se mira en el espejo venezolano. Ese es su rumbo. Si no ha podido llegar es porque la situación argentina es distinta, porque hay mayores resistencias, no han podido llevarnos completamente a un régimen populista autoritario. Pero no tengamos duda de que esa es la aspiración que tienen. Por eso salir a la calle, hacer ruido, escribir, protestar, es lo mínimo que debemos hacer. Es una manera de manifestarnos pacíficamente, Osvaldo, porque no lo estamos haciendo cortando rutas, ni con piquete, ni con nada. Pero además hay que darse cuenta que esto lo venimos diciendo, dijiste vos algo recién que me pareció impecable, lo venimos diciendo hace tiempo, porque nosotros, si no somos pitonizos ni agoreros, sabíamos que cuando el matrimonio santacruceño empezó a gobernar el país en el año 2003, cuando muchos callaban, y muchos medios de comunicación callaban, el ADN de ellos era el desideratum de todo gobierno autoritario, la suma del poder público. Lo había hecho Santa Cruz, el famoso procurador Sosa, que la Corte Suprema lo obligó a reponer. Ellos no lo hicieron, no acataban decisiones de la Corte.
Hoy yo veía a los jubilados que lógicamente están reclamando porque se les pague lo que corresponde, el 82%, como marcan los fallos de la Corte, no han sido acatados tampoco, ni siquiera en aquellas cosas, en aquellos temas que el gobierno se jacta de ser el paladín de los derechos humanos y que habla de la inclusión social. Tiene a los jubilados postergados en la más cruel de las miserias. Y lo peor es que especula con algo, que es terrible. Especula que a lo mejor dentro de algún tiempo no van a poder reclamar. Fíjate qué mal estaremos, que no sé si leíste hoy en La Nación una nota de Alejandro Carrió. Sí. Alejandro Carrió es un gran jurista, experto en Derecho Penal y Derecho Constitucional, hijo de Genaro Carrió, que fue también uno de los más notables juristas que tuvo la Argentina, que fue el primer presidente de la Corte en el tiempo democrático durante la presidencia de Alfonsín. Él hace un inventario de todas estas arbitrariedades, todos estos atropellos al Poder Judicial y termina recordando la doctrina de la desobediencia civil. Es decir, una persona tan apegada al derecho, a sus procedimientos, a sus formas, tan escrupulosa, llega a sugerir la posibilidad de la idea de la desobediencia civil. Es decir, que considera que nos estamos enfrentando a un poder realmente autoritario. Ojalá que no lleguemos a esa instancia. Pero me llamó muchísimo la atención el artículo porque Carrió es además de gran jurista y es una persona muy moderada, muy medido en sus expresiones. Sí, a mí también me llamó la atención. Bueno, vamos a una pausa y cuando volvamos, no es debate, pero esto acalorado que nos está poniendo la situación lamentable por la que estamos atravesando el país, pero vamos a ir a algo más cercano y esperanzador, que fueron las elecciones del domingo venidero. Algo muy simpático que hoy estábamos comentando, Atenas es la nueva Perico para el kirchnerismo, y después vamos a hablar de algo también, la doctrina de la inteligencia nacional. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y hablábamos en el bloque anterior de este copamiento que se pretende hacer. Hoy el doctor Recondo decía justamente, nos recordaba acá un amigo, la ley de copamiento de la justicia, que es lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo. Y como el tema de que esto tiene correlato también con esto de ir por todo, porque aparte hay que reconocer algo, Osvaldo, nunca nos engañaron, nos dijeron que venían por todo, y la ley de medios fue uno de los primeros eslabones de esa cadena. Pero acaba de salir, y estas cosas, estas perlas que descubrieron nosotros, un decreto 2011 del 2015, doctrina... Publicado. Nueva doctrina de inteligencia nacional. Hoy salió fresquito. Sí, nueva doctrina de inteligencia nacional que establece algunas problemáticas como relevantes para que la nueva ACIDE, no me acuerdo bien cómo se llama, la Agencia de Inteligencia, investigue. Y entre ellas hay una dirección de inteligencia sobre delincuencia económica y financiera,
y se le encomienda que investigue, por ejemplo, la desestabilización por mecanismos como las corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento, golpes de mercado, etc. Todo esto de una extraordinaria vaguedad. En general, las corridas bancarias y cambiarias se producen en el mundo por grandes desórdenes macroeconómicos de los países. No hay un cerebro detrás, un plan maquiavélico de la sinarquía internacional, sino que suele haber grandes déficits, una enorme emisión monetaria, una gran inflación, crece la deuda exorbitante, crece la desconfianza y eso genera, como pasó en la Argentina, que la gente vaya a los bancos, saque su depósito porque tiene miedo que no se lo devuelvan o compre una divisa fuerte. Ahora, acá se pondrán a investigar esto y buscarán algunos culpables de antemano ya identificados por ellos. Es una ley para perseguir gente. Es una ley para perseguir gente, exactamente. Ahora, ¿no esta ley en algún momento no puede ser como un boomerang? Bueno, porque dice que también deben investigar el tema del lavado de dinero. Digo, Es decir, que la agencia de inteligencia... ¿me suena a OTESUR? ¿No te OTESUR, suena? por ejemplo. Pero en el lavado de dinero no ha sido materia de preocupación de los Kirchner, por lo menos para combatirlo. Quién sabe ha sido materia de algún tipo de actividad que esté siendo investigada por la justicia, pero no sabíamos que tenían realmente el deseo de acabar con este flagelo. Y si bien ustedes estaban esperando seguramente, estos temas son importantes, pero estaban esperando un comentario nuestro de las elecciones del domingo pasado. Fue un super domingo con elecciones en La Rioja, con elecciones en la capital en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Corrientes y en algún otro lado más. Estamos olvidando algunas. Algunos me parece que no estamos olvidando. La Pampa, qué bueno que tenemos qué acá, equipo. gracias, qué equipo. La verdad, no fue ni el productor César Justo, ni fueron los cameraman los que nos soplaron. Muy bien, gracias, en La Pampa. Digamos que también hubo elecciones en Grecia, en Atenas, pero vamos a dejar para el último momento para que la gente, porque estamos comparando Atenas con Perico, los amigos de Jujuy que no se asusten, de Perico de esa localidad jujeña, por supuesto. Se afianza el cambio, evidentemente el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta por un 45% de los votos, que fue en definitiva aproximadamente la sumatoria de los votos que en las PASO obtuvieron Gabriela Michetti y el propio Horacio Rodríguez Larreta, se vio cristalizado con alguna pequeña merma. Las encuestas, algunas estaban pronosticando un segundo puesto de Mariano Recalde, Frente para la Victoria, hizo la peor elección el Frente para la Victoria desde que se ha constituido, desde que se encuentra, desde que está en funcionamiento la autonomía porteña, de que los porteños tenemos el derecho de no ser más Kelper y poder elegir a nuestro jefe de gobierno, la peor elección, quedando relegado al tercer lugar. Sí, o sea Filmus que Filmus no era mufa. Se porque puso celoso. Claro, Antes era el campeón. decían que Daniel Filmus era perdedores. mufa, que se quede tranquilo Daniel Filmus, que no es mufa. Ahora está quedado en terceros. 25% para Martín Lustó, el candidato de ECO, y 21% de Recalde. Obviamente va a haber balotaje, porque así lo marca la Constitución de los porteños, es el 50% más 1. Lo que ocurre es que también esto puede generar algún tipo de dificultad a la hora de las definiciones políticas, porque evidentemente, y esta es la sumatoria, de que ese 45% más el 25%, el 70%, confluye en lo que se llama el colectivo denominado Cambiemos. La agrupación que se va a presentar en las elecciones del mes de agosto con 3 candidatos, Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Lustó evidentemente debe votar a alguno de ellos. El tema es... Lo que pasa es que Lustó, acá es una situación muy particular. Lustó tiene como referentes presidenciales ellos, pero también a Margarita Stolbizer, que es de otra alianza política. Esto lo hace más complejo al tema. Sí, lo que pasa es que lo hace complejo, pero evidentemente me parece, yo no digo que se baje Lustó, pero me parece que cuando uno ya llegó a un 45% y unos 20 puntos de diferencia, porque también si Lustó piensa abrevar en los votos de Mariano Recalde, evidentemente el tan cacareado perfil opositor antikirchnerista que pretende exhibir Lustó va a darse de bruces. Yo no digo que no se presente, pero digo que evidentemente la expectativa que puede tener es conquistar votos al Frente para la Victoria, y me parece que eso no le va a hacer demasiado bien. Bueno, aquí habría que recordar el teorema de Liborio Pupilo.
de aquel puntero radical. Sí, que de vos Mataderos, conocés, de obviamente, Matadero. un gran puntero radical. Él dijo una vez, un voto de derecha más un voto de izquierda son 2 votos. Sí, pero lo que pasa es que este voto, yo creo que el Frente para la Victoria va a adoptar el temperamento de o votar en blanco o directamente llamar a la abstención. Quizás hasta lo que se me ocurrió, puede llegar a invocar la abstención revolucionaria como en alguna época lo hizo Perón. Y bueno, sobre todo Irigoyen, ¿no? Y claro. Pero yo creo que está muy cerca Rodríguez Larreta de consagrarse jefe de gobierno, porque del resto de los votos que él no obtuvo, es decir, 54,5%, son parte sustancial del kirchnerismo y parte de la izquierda. Supongamos que quieran molestar a la candidatura de Macri, perjudicarla, y entonces decidan votar por Lustó. Pero no lo van a hacer todos, porque los ciudadanos votan lo que quieren, y muchos de ellos no van a querer votar por ninguno de los dos, con lo cual o van a votar en blanco, o los que no tengan la obligación legal no van a concurrir. Eso hace que se achique el volumen de votantes, y por lo tanto el porcentaje de Rodríguez Larreta, que sí está bien consolidado, ya con eso solo supera el 50%. Sí. Y hasta puede llegar a pasar Lustó un momento complicado, porque puede llegar a ganar por una mayoría abrumadora, y quizás hasta haya gente que diga, bueno, vamos a darle un voto de confianza, porque atrás del voto del PRO está evidentemente la gestión de 8 años de gobierno de Mauricio Macri, y la gente que lo quiere apoyar a nivel presidencial quizás va a volcar de hecho hoy en la manifestación alguien me lo comentaba, que había votado en un sentido y que ahora iba a votar para fortalecerlo a Mauricio Macri. Pero vamos a otra elección que hubo, la de Córdoba, donde el radicalismo hizo una elección brillante en alianza con el PRO y con el partido de Luis Juez, que estuvieron acá en nuestro programa. Obtuvieron un 30 y... Sí, quedaron a 5 puntos. 5 puntos, sí. Y muy lejos a Castelo, con los cuales se encuentra 34%, 39% sacó Schiaretti, que era de la Sota, 34% sacó Aguad, y finalmente quedó a Castelo, el candidato acá, muy pero muy lejos, con un 17%. Suenan las trompetas. Atenas, la nueva Perico. Hace muchos años hubo una elección a nivel nacional que había perdido Carlos Saúl Menem, pero había ganado en Perico, una localidad muy poco conocida, muy linda por cierto, del norte argentino, de Jujuy, y entonces se ponderó esa elección. Parece que la presidenta ponderó una elección en la que no tuvo ninguna injerencia, pero claro, como nuestra patria le queda chica, ya se lanza a nivel internacional y ponderó la buena elección que sucedió en Atenas, según ella, bueno, con el 61%, y lo vivió como un éxito propio. Se cansó de tuitear toda la noche, como ni siquiera la de Rioja, que habían ganado ampliamente. Pericós, podríamos llamarlo, claro, en Grecia. Helénica. Y nosotros nos vamos ya sobre el final del programa. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.